¿Qué tal, queridos hermanos, queridos amigos? Que Dios los bendiga mucho en esta oportunidad. Y bueno, es una alegría, un gozo seguir compartiendo por este medio la gloriosa palabra del Señor, que nos revela la verdad de nuestro Señor Jesucristo y su voluntad para cada una de nuestras vidas, ¿no? En esta oportunidad quería hablar acerca de la misericordia de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es clara en cuanto a que Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Tal vez para algunos pueda parecer un tema ya muy escuchado, un tema trillado. Sin embargo, creo que hablar de la misericordia de Dios es algo que nunca pierde vigencia y que es parte del glorioso mensaje del Evangelio. Nunca olvidemos lo que significa la palabra evangelio, que es buena nueva o buena noticia, ¿no? Buena noticia, buena nueva acerca de la salvación que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Quisiera compartir primeramente un texto en la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, y voy a estar leyendo el versículo 12 al 16. Para aquellos que lo siguen con la Biblia, pueden seguirlo. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 16. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así la Escritura, en el versículo 12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Mire qué hermosa palabra, ¿no? Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo nos está haciendo recordar, nos está haciendo ver a través de estos versículos de dónde lo sacó el Señor, ¿sí? Él había cometido un pecado realmente gravísimo por el hecho de haber perseguido a los primeros cristianos, a la iglesia que empezaba a dar sus pasos. Él era un hombre de la ley, un hombre de los fariseos, un hombre vinculado con el poder religioso de su tiempo, y él mismo había consentido en el primer martirio que nos aparece aquí en la palabra del Señor, el primer martirio de la iglesia naciente del nuevo pacto, el pueblo del nuevo pacto, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos profundamente en esto, imaginémonos la carga que pudo haber sentido el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, con respecto a lo que había hecho antes de que Cristo se le manifestase camino a Damasco, antes que el Señor realmente se revelara a su vida, ¿no? Haber sido responsable en parte de la muerte de los primeros cristianos y de la persecución y el maltrato de los hijos del Señor. Sin embargo, acá el apóstol Pablo dice que él fue recibido a misericordia y que el amor y la misericordia de Dios sobreabundaron, fueron mucho más grandes que la profundidad o la oscuridad del pecado, de la falta que él había cometido. Por eso él llega a decir acá, ¿no?, que él era el primero de todos los pecadores y que esta clemencia de Dios había sido para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea que el Señor en su misericordia lo salvó, lo rescató, le dio nueva vida a este Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia,
en su fanatismo, en su ceguera espiritual, pero dice que él mismo estaba puesto como ejemplo para todos aquellos que habrían de creer en él para vida eterna. Qué hermoso es esto, porque, sabe, a través de los años me ha tocado escuchar a muchos creyentes y los he podido entender porque fue parte de mi experiencia personal. El dudar en algún momento si realmente Dios nos habría o no nos habría perdonado los pecados, las faltas, las transgresiones, ¿no? Tantas irreverencias que pudimos haber tenido antes de conocerle. Y a veces al cristiano, en sus primeros tiempos, puede llegar a ser asaltado por el temor a no estar realmente en la misericordia de Dios, a que Dios realmente pudo haber perdonado a otros, pero no haberlo perdonado a él mismo, a dudar de si realmente su arrepentimiento fue genuino o no fue genuino, o si su arrepentimiento fue acepto delante de Dios o no. Acá en el versículo 16, lo último que leímos, nos da claridad espiritual, ¿no? Acá el Espíritu Santo le da palabras a Pablo para que nosotros entendamos de que él había sido puesto para ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros, que éramos los que íbamos a creer en él para vida eterna. Íbamos a creer en Cristo Jesús para vida eterna. Entonces, hermano, hermana, usted si ha empezado a caminar con el Señor o tal vez tiene varios años en el camino del Señor, no dude de que Dios le ama, de que el Señor le ha perdonado y que ha sido alcanzado por la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque si un perseguidor de la iglesia, alguien que se ensañó violentamente contra los primeros frutos de este nuevo pacto en Cristo Jesús, recibió perdón, acá el mismo apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, está diciendo que es el ejemplo de misericordia que nosotros tenemos que tomar para entender que por grave que hayan sido nuestros pecados, nuestras faltas, si realmente buscamos a Cristo de todo corazón y tenemos un corazón arrepentido, que no nos tiene que caber absolutamente ninguna duda de que Dios nos ha perdonado y nos ha recibido en amor. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 43, 25, ¿no? Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Mire qué hermoso. Entonces, si llega a venir al corazón de alguien la duda de si Dios realmente le perdonó, si el amor de Cristo realmente lo alcanzó, si realmente ha logrado alcanzar salvación por la fe a través de la obra de Cristo, deseche esos pensamientos, deseche todo pensamiento de temor, de angustia, todo sentimiento de rechazo que tal vez usted puede haber heredado de situaciones personales en cuanto a las relaciones humanas, en cuanto a sus padres, en cuanto a lo familiar. Dios es un Padre eterno, Dios es un Padre amoroso y Jesús mismo dice que todo aquel que a mí se acerca no le echo fuera. El Señor recibe con los brazos abiertos a todo aquel que quiere acercarse a Él con un corazón realmente contrito y humillado. Así que deseche toda duda, deseche todo temor, porque esto es una mentira del diablo, que es padre de mentira. Pero dice la palabra de Dios que Jesús vino a deshacer la obra del diablo. Así que gócese en el Señor, alégrese en esta salvación, en esta vida nueva, porque usted ha entrado a la familia de Dios. Ahora es parte del rebaño de Dios, de la iglesia de Cristo, y está bajo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Voy a compartir otro texto para que podamos reforzar un poquito esta idea que nos brinda la palabra del Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Dice así la Escritura: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire qué hermoso, ¿no? O sea, esto quiere decir que el amor de nuestro Señor Jesucristo fue tan grande que nosotros, no mereciendo nada, o más bien podríamos decir mereciendo el castigo, mereciendo la ira de Dios sobre nuestras vidas, Él murió por nosotros cuando estábamos ajenos a la voluntad de Dios, rebeldes contra Dios. Entonces, si Cristo mostró su amor entregando su propia vida en la cruz del Calvario para poder hacer la obra de redención, ¿cuánto más ahora, si los que ya somos cristianos, vamos a poder estar a cuenta con Dios y estar en la bendición de Dios cuando ya ahora nosotros en nuestro corazón queremos realmente hacer la voluntad del Señor porque ya hemos creído en Él, le hemos aceptado en nuestra vida y realmente entendemos que tenemos que hacer su voluntad? Así que deseche toda duda, hermano, deseche todo engaño que pudo haber entrado en su corazón de parte del enemigo acerca del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, de la reconciliación que usted tiene en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, para concluir un poco la idea de esto que compartimos en esta oportunidad, es que nosotros tenemos que entender que por más vil que sea un pecador, por más rebelde que sea un ser humano a las cosas de Dios, no sabemos qué es lo que puede hacer Dios en esa vida. Por eso nunca pensemos que tal o cual persona es imposible que se entregue a Cristo o que se convierta al Evangelio. Porque si alguien como Saulo de Tarso llegó a los pies de Cristo y se convirtió al Señor, no hay nadie que nosotros podamos descalificar diciendo que este es imposible que llegue a la presencia de Dios o que alcance la misericordia de Dios. El Señor alcanza con su poder y su misericordia a quien Él quiere, a quien Él en su soberana voluntad tiene que salvar. Y los que ya somos hijos de Dios, los que ya hemos conocido su palabra, los que hemos creído y le hemos aceptado, sepamos que estamos en paz con Él. Y si hay alguna cosa que tenemos que arreglar con Dios, Él nos espera con los brazos abiertos, porque es un Dios clemente, un Padre paciente, misericordioso, y quiere que vivamos en su luz, en su paz, en su gozo y completamente en comunión con Él. Comunión íntima con Él, porque estamos en integridad de corazón delante de su presencia y caminamos realmente con nuestro Señor. Por eso, alégrese, gócese en su Dios, camine lo que tiene por delante aún que caminar y el Señor le va a dar la victoria. Y realmente el amor de Dios es grande sobre su vida. Él pagó en la cruz del Calvario, en aquel madero humillante, vergonzoso, el dolor de la cruz, por usted, por mí, para que nosotros seamos libres y estemos realmente en victoria delante de la presencia de Dios. Por eso le dejo esta palabra, para que se aliente, para que se anime, para que se goce y que el Señor le siga bendiciendo ricamente. Que Dios lo bendiga mucho.